grupo pidiendo experiencias a alguien más, ¿sí? Como para encontrar un poquito de respuestas a tantas dudas que tenemos. La experiencia, si bien la experiencia al momento de hacer investigación es crucial, ¿sí? Y como les decía el día de ayer, la importancia de formar grupos multidisciplinarios. Y aquí es cuando la experiencia un poquito podemos compartirla con alguien más y entre todos, pues, hacer un gran grupo en el que uno aporta sobre su área en específico. Por ejemplo, yo aporto siempre la parte, en mis grupos de investigación, la parte de metodología y la parte de resultados del análisis bioestadístico, yo siempre aporto en eso en el grupo. Y si es un tema muy detallado, pues bueno, el clínico o el quirúrgico en cuestión, él nos apoya mucho en la parte de conceptos. Pero ¿qué pasa si no hay experiencia? Al menos como vemos, la gran mayoría de asistentes son estudiantes. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay esa experiencia? Ahí nos vamos a la malla curricular. Es decir, me busco en la malla, en las materias que estoy recibiendo, qué tema me interesa. Me gusta cardiología, me gusta embriología, me gusta nefrología, es decir, me voy a mi malla curricular. Y sé que algunos son de semestres muy inferiores, es decir, primero, segundo, tercer semestre, que me da un gustísimo. Tuvimos nosotros, me acuerdo, cuando abrimos la SOCEM, la Sociedad Científica, tuvimos un alumno, el único, que era de primer semestre, Pedrito Torres, que estará por aquí. Y claro, él decía, pero seguro por entrar. Y yo, claro, puedes entrar, no importa que estés en primer semestre, puedes entrar. Y qué gusto, de hecho, que desde tan chiquititos vayamos inculcando en esto de la investigación y que obviamente él junto con otros de mis colegas actualmente que han salido también de la SOCEM siguen incursionando en la investigación. Varios de ellos incluso van a ser ponentes en esta charla, como Jessica, como Paul, que salieron también de la sociedad y que obviamente siguen este camino también de la investigación, que me da mucho gusto que todavía sigamos incursionando y que esta idea que empezó como una idea nada más de la formación de esta sociedad científica haya servido para la formación de estos futuros científicos y de los que se están formando actualmente. Entonces, regresando a la idea del dónde busco, ¿no? Para quienes son médicos, que vemos que hay poquitos médicos, pero es importante, ¿no? Si son médicos, por ejemplo, que recién han sido graduados o médicos rurales o médicos asistenciales o que todavía no tienen una especialidad definida o no han entrado todavía a un posgrado, que sabemos que también es muy difícil aquí en nuestro país, pero el hecho de encontrar por lo menos de esa rama que nos interesa, podemos comenzar a hacer investigación. En unas 2 semanas vamos a hablar de tipos de estudios, de diseños de estudios, y ahí vamos entrando ya un poquito más en detalle de cuáles son los más fáciles, se puede decir entre comillas, de realizar, o los más sencillos, o los que menos, perdón, menos recursos económicos necesitamos para su realización. ¿Qué preguntas yo debo considerar? No, la primera pregunta, ¿cuál es la asignatura o el tema que más me gusta? ¿Sí? Y aquí yo quiero escucharles un poquito, no sé si podemos abrir los micros, escucharles cuál es la asignatura o el tema que les gusta, o podemos vernos en el chat, manden ideas, me gusta nefro, me gusta endocrino, me gusta cardio, me gusta fisiología, me gusta embriología, anatomía. Sí quisiera verles porque realmente es, como les digo, esta charla es muy light, esta charla es más de interacción con ustedes, porque es el punto también para no dormirnos un poquito. Sé que es sábado y estamos en la noche, pues, y las personas que se han unido esta noche demuestran realmente ese interés por investigar, así que quiero irles leyendo cuál sería su asignatura o su tema que más les gusta. Quiero ir leyendo por acá. Pediatría y oftalmología, perfecto. Los niñitos es un área impresionante. Oftalmo. Voy a hablar al final de algo de oftalmo, que es como una novedad. Me gusta gineco y endocrino, perfecto. Cardio, embrio, anatomía, en especial de tórax, perfecto. Microbiología, y vemos ahora la importancia, ¿no? Todas las enfermedades infecciosas, anatomía patológica. Anatomía patológica, yo tuve el gusto de conocer uno de los laboratorios de anatomía patológica más gigantes de España, y es fascinante. Anatomía patológica también me encantó. Pediatría, psiquiatría también es un área que no mucha gente le gusta y que hay bastante por investigar. Cardio, de igual manera, pediatría,
Alguien nos va en nivelación, qué chévere y que ya se interesen. Dermatología también, saben que dermatología a mí me parece una de las más complejas, sobre todo de identificar, porque una lesioncita roja, tú le ves roja, pero alguien le ve que es un tonito un poco más bajito del rojo, cosas así. O sea, es realmente tener un ojito muy claro para las lesiones dermatológicas. Me parece muy interesante. Endocrino, neuro. La neurología es un área que realmente todavía hay mucho por investigar. Sabemos que el cerebro, pues, recabe información, millones y millones. Por ejemplo, recién se salió un artículo sobre el interactoma, ¿sí? Que es esta red neuronal que se logró ya graficar después de 10 años de investigación para tratar de ver todo, cómo se conectan las fibras, cómo van, pero es algo impresionante, son unas imágenes hermosas que lograron después de varios años. Parkinson, Alzheimer, pues bueno, son enfermedades que todavía no hay una cura definitiva y que obviamente hasta su misma fisiopatología, su misma fisiopatología en general de estas enfermedades hay mucho por investigar. Endocrino, cirugía pediátrica y reconstructiva, perfectísimo. Las técnicas quirúrgicas también, hay varias cositas que se pueden mejorar, ¿no? O encontrar una forma distinta de hacer tal o cual procedimiento. Cirugía plástica, muy bien. Epidemia y salud pública, perfectísimo. Sabemos que al menos la epidemia y salud pública es como lo global, ¿no? Es un estudio en general de las enfermedades, es el área que yo más hago también, todo lo que es epidemia y salud pública, porque entendamos que primero debemos de encontrar una enfermedad, saber cómo se comporta en la población en general, es decir, hay un 10% de esto, hay un 15% de esto, el 10% tiene factores de riesgo para tal cosa. Pues bueno, si yo ya sé cuáles son los factores de riesgo y sé cuál es la presentación, es decir, prevalencia, incidencia de una enfermedad en específico, yo luego puedo saber cómo actuar. Ok, si tengo en este grupo vulnerable, tengo más enfermedad, X enfermedad, pues yo sé que en estas personas debo enfocarme más o en prevención, si hay cómo prevenir, o en tratamiento. Cardio, biología molecular, pero como él es médico, no sé, me gustaría escuchar a Paula González, biología molecular. Sí, doctora, muy buenas noches. Bueno, Bueno, interesada en este tema, más que todo en la terapia génica, para tratar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. tú Entonces, sí, eres, estudio medicina. Soy del... medicina también, qué chévere. Sí. Muy bien, es mi área también, la biomedicina. Para biología molecular es la biomedicina, que es como que le ligas a la medicina con esta parte molecular. Medicina paliativa, uno de los temas que créanme que me gusta porque al menos los abarcamos mucho en el tema de cáncer, porque obviamente son pacientes que necesitan apoyo. La medicina paliativa, incluso geriatría, que no la nombraron, pero geriatría es un área de investigación que no hay, o al menos en nuestro país, en Ecuador, casi nadie investiga. Geriatría es, créanme que hay mucho por investigar, todo lo que son estos cambios fisiológicos que tienen por el envejecimiento. Son cambios que no podemos hasta ahora decir que encontramos la cura para dejar de envejecer. No podemos encontrarla, o bueno, están estudiando. Tuve el gusto también de conocer una buena investigadora que ya ha trabajado varios años, trabajó 40 años en esto del envejecimiento, sobre todo en telómeros, y, y no es el punto de decir, no, me quiero encontrar la cura del envejecimiento para no arrugarme. No. Es para el hecho de evitar cambios degenerativos a nivel funcional. No la parte estética como tal, sino la parte funcional, para evitarnos obviamente el desarrollo de enfermedades. Sabemos que con la edad aumenta la probabilidad de mutaciones y esta probabilidad de mutaciones pues aumenta el incremento de riesgo de padecer X o Y tipo de cáncer. Muy bien, como les decía, esta va a ser una charla más interactiva, así que vamos a continuar. Luego, ¿cuál es el tema que más dominas? Pues bueno, estamos hablando, la mayoría son estudiantes, entonces aquí quizás no encontremos como que ese tema que más dominamos, porque tenemos todavía que estudiar mucho, la carga académica, al menos de medicina, es un montón. Así que encontrar por lo menos este tema que te gusta y pues bueno, seguir leyendo aparte de todas las materias que tenemos, es seguirnos instruyendo,
el autoaprendizaje, créanme que es lo mejor. Por ejemplo, sabemos la falencia que hay en términos de investigación. Yo desde muy chiquita, como vieron ayer más o menos mi historia, pues yo mismo me iba formando en temas de metodología de investigación, en bioestadística. Entonces, por eso ahora tengo más o menos el conocimiento que tengo. Sé que debo todavía incursionar más porque nadie está exento, todos debemos seguir aprendiendo. Así que si algún tema te gusta, pues sigue leyendo y sigue leyendo. ¿Cuál es el tema? ¿Sobre cuál tema deseas poseer más de experticia? Al menos para aquellos estudiantes que están ya en los últimos niveles, es decir, antes del internado o en el internado, en los que ya han topado, pues bueno, absolutamente todo, ya han visto las clínicas, ya han visto las quirúrgicas, ya han visto un poquito de investigación porque no es del fuerte en el pregrado, pero para aquellos que están en los últimos semestres, ¿en qué materia realmente, en qué especialidad quieren seguir? A ver, y aquí es un punto muy clave, ¿no? La medicina versus otras profesiones, pues bueno, la medicina tiene muchas ramas, ¿no es cierto? Vemos todas las especialidades médicas habidas y por haber, e incluso dentro de cada especialidad médica hay subespecialidades. Y estas subespecialidades que tenemos la posibilidad, claro, son años de estudio, pero esto es lo que llamamos como experticia, ¿sí? Aquel que obviamente se está especializando en un solo tema, en un solo tema, en un solo tema. Por ejemplo, mi PI, la doctora Esther Barreiro, ella es neumóloga, pero ella se subespecializó solo en cáncer de pulmón, puro y duro, nada más, y netamente en la degeneración muscular, es decir, la caquexia producida por cáncer pulmonar. Un área muy chiquitita, muy específica, una sola línea de investigación. Y con ella fue con quien trabajé, y pues bueno, el estudio que yo les mostré el día de ayer fue realizado con la doctora. Y es esta versatilidad que tiene la medicina de poder encontrar tantos caminos y dentro de esos caminos, pues, subcaminos. ¿Cuál tema es más relevante y pertinente? A ver, relevante. Ok, si a ti ya te gusta el tema, ¿no es cierto? Tú quieres especializarte en esta materia, digamos, endocrino, síndrome de Cushing, ¿no? La experticia en síndrome de Cushing. ¿Cuál tema es el más relevante y pertinente? Pues bueno, ¿qué estamos haciendo con el síndrome o con la enfermedad de Cushing? ¿Verdad? Es encontrar como estos subcaminitos y obviamente a partir de estos subcaminos encontrar esa relevancia y la pertinencia para ti o para la sociedad. Y sobre todo, la última pregunta, luego vamos a seguir desarrollando más de esto, es ¿cuál tema produciría mejores resultados? ¿A qué nos referimos con mejores resultados? Pues bueno, si tenemos un caso clínico y justo ese caso clínico se le está probando algún tipo de tratamiento X por cualquier tema, ¿sí? Que no respondía y no respondía a otros fármacos y pues bueno, están implementando otro. Estos mejores resultados no se entienda solo como en los estudios originales de los que uno saca la data o encuestas en los que uno sacan datos al final, ¿no? Valores. Sino entiéndase como mejores resultados en general. Estos mejores resultados nos referimos a tanto para ti, es decir, para solventar tus primeras preguntas que te hiciste, o para la sociedad. Vamos a seguir por acá. Aquí me robé una fotito que realizó ASOCEM por parte de su comité de CPDEC, en la cual me gustó mucho esta infografía. Como ustedes ven, los protocolos de investigación, ¿no es cierto? Debes responder el por qué tu investigación es necesaria. Y aquí hay 3 preguntas muy claves. ¿Qué, por qué y para qué? El qué es lo que vimos antes, ya no respondimos de esta. ¿Cuál es tu tema que más te gusta? Pues o el área que más te gusta, o la subespecialidad que más te gusta, o vamos a ponernos como que el granito más chiquitito que hay en la arena, pues sí, ese granito justo más chiquitito que hay en la arena, quiero estudiarlo yo. Ok, ese sería el qué. El por qué. Y este por qué, obviamente, es tratando de responder qué relevancia tiene. Obviamente, por qué lo quiero realizar. Me gusta
no me gusta, o porque, bueno, me están mandando a hacer por un deber, o quiero ganar un puntaje extra en clase, por ejemplo, en cuarto, quinto semestre, que más o menos se recibe la materia de investigación, y a veces se escogen temas, pues, a la velocidad del rayo, obviamente para pasar esta materia, pero a veces nos queda gustando estos temas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mis semestres, cuando tenía la materia de investigación, yo hice este tema sobre geriatría, la depresión en los pacientes geriátricos. Y fue un tema que me quedé asombrada cuando solo hicimos este primer screening en un hospital geriátrico, donde casi el 30% de adultos mayores tenían depresión mayor, solo con los test. Le hicimos todos los test, obviamente clínicos y psicológicos, y nos daba el 30% de depresión en adultos mayores, lo cual ya nos quedaba la dudita, ok, ¿y esto para qué sirve? Pues sí, esos resultados, yo me di el trabajo de ir a comunicar pues ya a los directores del hospital. Fue como que para tratar un poquito de que vean, nunca lo publicamos porque obviamente uno todavía era junior, entonces nunca lo pensamos publicar, pero sí, ahora me arrepiento, debí haberlo publicado. Y bueno, si a alguien le interesa, todavía yo tengo esa información o podemos recolectar más información porque sí me sigue interesando y de hecho algunos me han escrito por ese tema en específico, así que a quien le interese la depresión y los adultos mayores, me escriben. Y el para qué, obviamente es ¿para qué estoy realizando esta investigación? ¿Quiero autorreconocimiento o quiero el reconocimiento de alguien más? ¿O quiero realmente ayudar a esos pacientes? Si encontré que el 30% de adultos mayores tienen depresión, algo está pasando. Y aquí consideramos los factores sociales. A ver, los pacientes geriátricos son tres grandes esferas en las cuales los debemos valorar. La parte clínica, es decir, solventar su enfermedad, la parte psicológica, cómo se siente el paciente, y la parte social, cómo es su entorno del paciente. ¿Vive solito? ¿Vive con la familia? ¿Tiene apoyo? ¿No tiene apoyo? Entonces, son tres esferas que, a diferencia de un adulto común y silvestre, son tres esferas que son muy importantes de considerar en los adultos mayores. Y ahora, si yo tengo esta pregunta de investigación, que aquí nos vamos a la fase 1, entrenar los sentidos para captar ideas. Lo que les decía el día de ayer, sentémonos un ratito, leamos un poquito, veamos nuestro entorno. Y aquí, por ejemplo, traigo a colación un estudio de una doctora en España que tuvo una historia un poquito trágica. Su padre falleció por un neuroblastoma y se dedicó tanto, se enfocó tanto a estudiar esta enfermedad y ella encontró ahora una posible terapia para el neuroblastoma. Obviamente probado todavía en animales, porque es el primer step para probar nosotros fármacos posteriormente en humanos. Pero ya tuvo resultados excelentes, resultados muy buenos para el tratamiento de esta enfermedad que no hay, hasta ahora, no hay una cura como tal, por obviamente el abordaje quirúrgico que se necesita. Así que a partir de estas ideas que pueden ser en base a tu propia experiencia, ¿sí? Como el caso que les comento de esta doctora, o puede ser en base a la experiencia de alguien más. O si no es en base a la experiencia de alguien más, pues en base a algo que te guste en específico, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos la revisión documental. ¿Para qué hacemos esta fase 2? Para solventar estos dos puntitos de acá, la factibilidad y lo novedoso o lo interesante. La revisión documental nos sirve porque vamos a buscar, digamos, un caso clínico. Justo vimos el caso que les comentaba el día de ayer que tuve yo en mi pregrado, de este tumor, obviamente de 30 centímetros, un tumor doble sincrónico primario, de endometrio y ovario, en el cual, claro, me causó la dudita, a ver, ¿cuántos casos hay así? Entonces, aquí la primera fuente que yo les recomiendo, al menos para los casos clínicos, cuando ustedes tienen un caso clínico que les llama la atención enseguida, busquen una fuente confiable, que en cierta forma aquí una fuente muy buena, como para hacer un primer screening súper rapidito, es Medscape. O si tienen cuentas de UpToDate, ¿sí? En la cual nos dice en el primer párrafo algo de epidemiología. ¿Cuántos pacientes hasta ahora
se han diagnosticado sobre esa enfermedad. Se presenta 1 en cada 100,000, 1 en cada 200, 1 en cada 300,000, 1 en cada millón, es decir, más raro todavía, y tú tuviste la fortuna de justo toparte con ese caso raro en el mundo. Un caso, por ejemplo, que nosotros estamos por publicar, un caso de síndrome de Duff-15, que es, este síndrome es una alteración genética en el cromosoma 15, es una duplicación del cromosoma 15, y esta es de herencia mitocondrial, es decir, la madre lo transmite directamente, la madre no tiene la enfermedad, el niño, pues bueno, por estos azares genéticos, la genética también es otro mundo, sí, que esto es literal, la cuestión de enfermedades genéticas es ser un poquito mala suerte porque es este reordenamiento de los de tu papá con los de tu mamá, y pues bueno, lamentablemente hay algunos que salen en este sorteo. Eso les doy como un tip para cuando tengan un caso muy raro o que les causa curiosidad, vean estas páginas, Medscape o UpToDate, en las cuales les dan un primer screening. Ya si ven que es muy raro, pues bueno, ahí sí empezamos ya a hacer una revisión documental de casos más raros al respecto. O, por ejemplo, un caso que tuve yo de gastrosquisis, en la cual, por ejemplo, era un embarazo gemelar. Solo una de las gemelas tuvo gastrosquisis y la otra niña tuvo una debilidad de la pared abdominal anterior, sin embargo, no desarrolló la gastrosquisis. Y hay, por ejemplo, casos documentados en los cuales embarazos tienen los dos bebés gastrosquisis, que es un síndrome en espejo que se le conoce a este. Por ejemplo, la gastrosquisis es una enfermedad que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta su origen, su etiología no se la conoce, simple y llanamente son hipótesis, son teorías que se tiene, no se tiene más, son 7 realmente las que hasta ahora se han publicado acerca de la gastrosquisis. Pero es esto, ¿no? Es, ok, yo me topo con este caso y realmente hay la etiología ya descrita, ¿no? Sí, lo puedo publicar si es que no hay descrito y si todos son hipótesis, por ejemplo, en este caso de gastrosquisis, donde todo era hipótesis, los únicos que estaban más o menos relacionados era el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de AINES durante el embarazo, y justo nuestra paciente, o sea, la mamita, tenía consumo de alcohol durante el primer mes que estuvo embarazada, con 3 tomas de alcohol hasta llegar a la embriaguez. Y, oh, sorpresa, pues salió una niñita con gastrosquisis. ¿Podría ser es un factor? Sí, o cómo no. Sí, que esto obviamente son las enfermedades en las que si todo es hipótesis, pues bueno, debes seguir formulando más hipótesis. Perdón que hable mucho con las manos, yo siempre hablo mucho con las manos. Ok, y una fase 3, que ya, por ejemplo, si en la fase 2 estamos viendo la factibilidad o lo novedoso que es nuestro tema, la factibilidad, aquí nos vamos obviamente al hecho de, si es un caso clínico, es muy factible de realizar porque necesitamos obviamente la historia clínica completa. Si es que nos falta algún datillo y los pacientes nos quieren colaborar, pues perfecto. Pero siempre, siempre se necesita un consentimiento informado. No se les vaya a olvidar nunca esto. El consentimiento informado es nuestra mejor herramienta, no solo para la parte de investigación, sino también para la parte clínica o quirúrgica. Cualquier procedimiento, cualquier intervención, pues siempre informar a los pacientes o a los familiares si es en caso de un adulto mayor que no tiene o que es dependiente, o en el caso de un paciente pediátrico en el que necesita de un titular, nunca, por Dios, nunca se olviden del consentimiento informado. Es su mejor herramienta para poder actuar en todo nivel. Ahora, la ubicación especial, y aquí vamos ya entrando a esta parte de relevante. La ética con el consentimiento informado, pues bueno, en el tipo de casos clínicos, ¿no? La ubicación espacial. ¿A qué me refiero con esto? Ok, si yo sé que quiero estudiar diabetes o hipertensión en la raza afroecuatoriana. Ok, yo sé que, por ejemplo, los afroecuatorianos tienen más receptores de ECA, entonces, por ende, tienen más predisposición a hipertensiones de difícil control, y quiero investigar justo en ellos el por qué
estamos o no estamos, o cómo está la situación en mi país. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió una idea de investigación. ¿Cómo están realmente el control de los pacientes hipertensos de raza negra en el Ecuador? Me acabo de inventar. Buen estudio, ¿no? ¿Cómo estaría? ¿Se están controlando o no se están controlando? Porque sabemos al menos que a nivel Latinoamérica tenemos un mestizaje increíble. En Ecuador, al menos de esta mezcla de todo lado que tenemos, nos hace únicos, nos hace especiales, nos hace que el resto de patologías se comporten diferente. Quizás no tan diferente, pero sí en un porcentaje mínimo se puede comportar una enfermedad diferente en nosotros por esta misma mezcla genética que tenemos, las diferencias genéticas. Y por ejemplo, un estudio de mi buen colega Andrés López, en donde él demuestra, por ejemplo, este mestizaje, lo publiqué en mis redes sociales. Si me quieren seguir en mis redes sociales, estoy como Catherine Simbaña Rivera, por ahí también me pueden mandar un mensajito, en Facebook, Instagram, Twitter también, no tengo YouTube por si acaso, o en mi correo. Y justo este colega yo publiqué una parte en vista de este problema político que teníamos ahora en el que se menospreciaba a la raza indígena. Y este estudio justo de mi colega Andrés pues demostraba que todos, absolutamente todos, tenemos algo de indio en nuestro interior. Sí, tenemos estos genes que están ya en nuestro código genético, es decir, no podemos desmentir algo que lo llevamos en nuestro genotipo. Sí, diferente es nuestro fenotipo, sí, hay unos más blanquitos, hay otros más trigueñitos como yo, o hay otros más morenitos, pero ya me queda este hecho que es importante en Latinoamérica. No sé, yo vi ayer que nos escriben desde varios países, sé que hay gente aquí de Bolivia, de Panamá, no sé si tengan estos estudios en sus países, pero al menos acá en Ecuador, justo les digo de este colega, el doctor Andrés, en el cual él valora este mestizaje, y ahí claramente se ve incluso las diferencias por altura. La altura, países donde hay mucha altura, o al menos en Ecuador, que tenemos las tres, tenemos costa, sierra y oriente, esta genética puede variar un poquito y nos puede dar una diferente presentación ligera o una diferente adaptación a X o Y enfermedad. Por ejemplo, justo un artículo que ya sacamos nuestro preprint y ya mismo se va a publicar sobre cómo el COVID, cuál fue el comportamiento de la COVID-19 en los pacientes de altura versus los pacientes de la sierra. Nosotros hicimos una valoración de todos los pacientes que ingresaron al servicio de UCI, es decir, a la unidad de cuidados intensivos, tanto en la costa, Guayaquil específicamente, y en la sierra, Quito. ¿Cómo se comportaron? Y si hay diferencias en la cuestión de altura. Entonces, estas diferencias están asociadas por la genética, puede ser, están asociadas por el manejo clínico, quizás en el uno se manejó mejor, se manejó peor, cómo les fue, pero si siguieron el mismo protocolo en los dos, ¿qué pasó? ¿Dónde están las diferencias? ¿No? Entonces esto ya va generando tus dudas. Y esta ubicación espacial me refería a eso, ¿no? Irnos muy, muy específico, ¿dónde quieres realizar? O varios estudios que tienen varios de mis colegas, que son, por ejemplo, en estudiantes de medicina. ¿Cómo son esta visión de un estudiante de medicina en cuanto a la depresión, en cuanto a la COVID, en cuanto a, me invento, en cuanto a la hipertensión, en cuanto a la diabetes? ¿Sí? Es decir, ubicarte muy bien el tema y la población en la que quieres enfocarte. Si quieres hacer solo en estudiantes, pues perfecto, no vas a coger un paciente geriátrico, sino solo los pacientes, perdón, solo nuestros buenos estudiantes. Así suena chistoso, pero sí, en esto de ubicación espacial es el punto de ubicarnos en el contexto que queremos aplicar. Digamos, si yo quiero el estudio de depresión en pacientes geriátricos, pues no voy a reclutar pacientes pediátricos. A eso nos referimos con esto de ubicación de manera general. Y ahí nos vamos entonces cubriendo con todo, ¿no? Hemos visto esto de cómo es factible, si bien es algo más rapidito de hacer, se puede decir, al menos cuando estamos iniciando, y que no hay muchos recursos, yo lo entiendo muy bien, porque también fui estudiante y también hice investigación desde el pregrado. Algo novedoso, algo que te cause curiosidad, algo interesante, pues
obviamente esta parte del interés, que no sea solo para ti, sino para el resto. La ética, como les decía, nuestro buen consentimiento informado, lo que siempre hay que lograr es no hacer daño, ¿sí? No por nuestro fin de publicar vamos a dañar a alguien. Y lo relevante, y acá ya vemos esta parte de determinar necesidades y dominios. Ok, si mi pregunta de investigación respondió a las necesidades que yo quería. Si es un caso clínico, pues obviamente responde a esa necesidad de hacer visible este caso tan especial, tan poco frecuente, tan outlier que tenemos. A ese caso en específico me quiero referir. O dominios nos referimos al área en específico, ¿no? Por ejemplo, en cardiología, que bastantes personas nos ponían que les gusta mucho la cardiología o la pediatría. Yo quiero ver cómo podría esto incursionar un poquito en esas áreas, cómo podría mejorar un poco este sistema, o en el caso de las quirúrgicas, en el cual justo estamos haciendo un estudio en la cirugía bariátrica que les comenté ayer, en el cual no es que yo quiero inventarme una nueva técnica quirúrgica, no, yo quiero solo hacer un protocolo estándar, porque esto es muy variado en la cirugía bariátrica, entonces un protocolo estándar y qué parte, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros con un procedimiento que se llama J de Rose, pues bueno, el asa alimentaria con el asa biliar, y yo lo que se me ocurrió fue como que estandarizar para cada tipo de IMC, cuál sería la distancia más óptima, tanto de asa alimentaria como de asa biliar, para que el paciente tenga resultados más duraderos a largo plazo. Ese, por ejemplo, era mi parte de mi estudio. Entonces, ahorita ya vamos en un año de seguimiento de los pacientes, se siguen recolectando los datos. Justo aquí también me escribieron unos chicos y por eso les decía, encontrar esta área que les gusta. Unos chicos me dijeron, ¿sabe qué? Me gusta muchísimo la parte quirúrgica, no sé si tiene algún proyecto así, y yo les dije, sí, de hecho, sí, justo tengo un proyecto en la parte quirúrgica y pues bueno, les invité a participar a mis alumnos y ellos son ahora quienes están haciendo el seguimiento a mis pacientes. Bueno, que no son directamente míos, ¿no? Sabemos que esto es un grupo multidisciplinario. Les quiero pasar este videito y voy a irles pausando en varias partes. Me pareció un video muy atinado, un video realmente muy bien logrado, en el cual se sintetiza todo lo que hemos hablado hace un momento. Y luego, obviamente, vamos con preguntas por partes de ustedes. ¿Sobre qué temas investigar? Que es el meollo del asunto, es justo lo que estamos hablando actualmente. Nos dice, ok, vamos a ir viendo. Voy a bajar el volumen un ratico por aquí, porque es una musiquita nada más, no va diciendo nada. Suena muy duro. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver cómo seleccionar este tema. Y aquí nos habla de 3 procesos importantes. El saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Entonces nos dice, como saber conocer, pues conoce las ideas fundamentales para elegir un tema. Es casi este video, como les digo, es como recapitular todo lo que hemos hablado hace un ratito. Ok, si yo tengo ya esta idea en X o Y tema, ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo fundamentar un poquito esta idea? ¿Cómo la fundamento? Pues bueno, con toda la literatura que tú estás recabando. Si bien ahora quizás faltan como que estas herramientas de búsqueda bibliográfica, que en este curso también los van a ver, pero hay muchas más. Obviamente no se puede abarcar tanto en tan poquito tiempo, pero por lo menos, al menos las que les digo, estas principales chiquititas y rapiditas que pueden hacer, Medscape y UpToDate les sirve muy bien para estas primeras dudas que tenemos. Y luego sí, vamos buscando con PubMed, con Cochrane, bueno, las fuentes que van a ver en las charlas venideras. Saber conocer, entonces nos quedamos con esta idea, ¿verdad? Luego, el saber hacer. Este saber hacer nos dice, reconoce los temas que puede investigar. Aquí específicamente se refiere a lo factible. Saber hacer. Si yo quiero hacer un estudio en el cual tengo que hacer una biopsia de pulmón, me invento para poder ver cómo está el procedimiento
de desarrollo de un adenocarcinoma pulmonar, me invento. Ok, es un estudio bastante, se podría decir, que requiere bastante inversión, ¿sí? Es un estudio que amerita también riesgos para el paciente. No a todo paciente se le realiza una punción pulmonar cuando queremos una biopsia en específico y estamos sospechando algún tipo de cáncer, porque obviamente mientras más biopsia se haga al pulmoncito, pues más riesgos de infección y obviamente más riesgo de complicaciones de un paciente en el cual se sospecha de un cáncer pulmonar, cualquiera sea el tipo, de células grandes, de células pequeñas o el adenocarcinoma en general. Entonces, aquí el saber hacer sí es como limitarnos. Ok, estamos también médicos acá en esta charla, pues bueno, es ver en nuestro entorno, ¿sí? Este saber hacer las cosas más factibles. Por ejemplo, yo tengo varios estudios en el área de epidemiología y salud pública porque yo trabajo con bases de datos. Me encantan muchísimo los números, la bioestadística me fascina y he tenido acceso y pues bueno a estas bases de datos que también son de acceso libre en el INEC que tenemos acá en Ecuador, como para poder analizar un poquito las tendencias de cómo está X o Y enfermedad. Entonces, si yo me voy a lo factible, pues bueno, sé que es muy factible para mí poder ver, ok, ¿cuántos pacientes se mueren al día con COVID-19? ¿Cuántos pacientes se mueren al día con diabetes, con hipertensión, con cáncer de próstata, de pulmón, de ovario, de endometrio? Es decir, esta factibilidad en cuanto a los datos que tú tienes a la mano. Y no solo eso, sino también la factibilidad de los casos clínicos. Como les repito, a veces tampoco se necesita que sea un caso extremadamente raro, no solo en la presentación, sino también en el seguimiento que pueda tener este paciente o en el tratamiento que se trató un poquito de incursionar en tal paciente. Obviamente sin salirnos de los estándares, ¿no? Porque no podemos experimentar con los pacientes, ojo con eso. Que he visto casos, sí, tratemos un poquito de limitarnos, todo es siempre basado en la evidencia, por Dios, basado en lo que tenemos, en lo que la literatura nos dice, al menos desde el punto de vista de tratamientos, ¿ok? Y por último, ay, se me fue. A ver, dame un segundito que sí. El saber hacer, ¿no es cierto?, que habíamos hablado, y el saber ser. Este saber ser es lo que yo les mencioné el día de ayer, de la importancia de formar grupos multidisciplinarios. Es decir, trabajar en conjunto, por eso me gusta a mí trabajar con todas las áreas e incluso con varios de mis estudiantes que si bien todavía no se deciden como que qué hacer después, pero les llama la atención X o Y tema que yo tengo y pues bueno, bienvenido. Esto realmente, por ejemplo, a quien le interesaba oftalmo, tengo un tema de oftalmo también. Por ejemplo, participar activamente pero en forma colaborativa. Esta forma colaborativa, les vuelvo a repetir, la importancia de los grupos. Ok, ¿te gusta trabajar solito? Pues bueno, solito también puedes trabajar, quizás te demoras un poquito más, pero es el punto de trabajar en equipo porque haces haces un poco más rápido las cosas. 2, te nutres de discutir con alguien para debatir ideas. Ok, a mí me gusta mejor abordarlo desde este punto y alguien te dice, no, ¿sabes qué? Es punto como que se podría mejorar poniendo tal cosa o ¿sabes qué? Mejor quítale tal cosa porque no se ve bien. Es decir, el hecho de debatir en un grupo te ayuda, te forma y sobre todo le nutre a tu artículo. Le nutre, pero no tienen idea cuánto le nutre tener diferentes áreas que participen en tu estudio. Vamos a seguir con este video que me pareció muy bueno. Nos dice, ok, entonces esta idea, aquello sobre lo que se quiere investigar, ¿no es cierto? A partir de esta idea clave que tenemos, las fuentes de las ideas no se relacionan con la calidad de las mismas. Me gustó esta frase porque hemos visto que también hay fuentes que no son tan buenas. Por ejemplo, las revistas predatorias o Wikipedia o el Google normal
en el cual puede decir que el dióxido de cloro es la panacea para la COVID-19 y la gente se queda con esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso aquí se refiere sobre las fuentes de las ideas, no se relacionan con la calidad de las mismas, que esto también lo van a abordar en las próximas sesiones sobre cómo buscar esa fuente confiable, esa fuente que les va a dar datos reales y que les va a ayudar en su toma de decisiones, no solo para encontrar su idea de investigación, sino también para encontrar esa manera de cómo tratar a su paciente. Tenemos acá un poquito más. Nos dice, pueden provenir de textos académicos. Sí, los textos académicos, entendamos, si bien no se actualizan tan frecuentemente, por ejemplo, Robinson o Guyton, que ya la fisiología de Guyton, pues es clave. Moore, por ejemplo, o se me fue el otro texto de anatomía, Rubier, ¿no? En los cuales estos textos, por ejemplo, no es que se actualizan cada año. Imagínense lo que abarcaría el trabajo, que abarcaría actualizar un texto, un libro cada año. Imposible. Por eso estos textos tienen a veces referencias del 2010, del 2002, de 1990. Y acá voy entrando un poquito más en detalle al punto al que quiero llegar, que de esto de que pueden provenir, por ejemplo, de películas, de experiencia personal que decíamos, ¿sí? Es decir, de dónde surge esta pequeña idea. Seleccionar nos dice la perspectiva desde dónde se abordará la idea. Punto de vista clínico, punto de vista quirúrgico o netamente de investigación. ¿A qué me refiero con el neto investigación? Epidemiología y salud pública son las áreas más puntuales sobre estas tres. Y acá generar la novedad, obviamente, en la investigación de nuestro tema en específico que queremos tratar. Ahora, ¿sobre qué temas investigar? ¿No? Los investigados y estructurados, ¿sí? Estos, es decir, ya se sabe que el tratamiento para la hipertensión, hay la JNS 8 o JNS 9, en las cuales nos dice, ok, empezamos con un IECA, enalapril, y si es de raza negra, pues con un ARA2. ¿Sí? ¿Por qué se empieza en raza negra con ARA2? Por lo que les decía de los receptores, además porque tienen una modificación genética y obviamente se hacen más propensos a ser resistentes a los tratamientos de la hipertensión. Por eso siempre en raza negra se empieza con ARA2, no con enalapril como en el común denominador. Este tipo de investigaciones que ya están estructuradas, que ya saben, ya hay incluso guías de práctica clínica, pues bueno, no tiene como que mucha relevancia seguir indagando en esos temas, a menos que encuentres un abordaje diferente. O, por ejemplo, los investigados y menos estructurados. Aquí es donde podemos como que un poquito incursionar. ¿Qué les decía, por ejemplo, en el área de geriatría? Que si bien la geriatría está descrita como tal, pero no estas submodalidades, estas subespecialidades, estas subenfermedades de cómo se comportan en un paciente geriátrico. Los poco investigados o poco estructurados. Ok, aquí nos vamos a las enfermedades raras, poco frecuentes o las enfermedades catastróficas, que se consideran obviamente estas que se presentan en 1 en cada 100,000, 1 en cada 200,000, en los cuales a veces no hay un tratamiento establecido y que se puede seguir buscando, o los no investigados, los que de una en las bibliografías que tú estás viendo te dicen, ¿saben qué? Esto solo hay en hipótesis, no hay una causa clásica o establecida hasta ahora para esta enfermedad, que todavía hay en algunas, sí, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, en la cual todavía no se logra ni prevenir ni curar, es decir, tratar de erradicar completamente la enfermedad, no. Los no investigados, si bien hay full investigaciones sobre esto, pero todavía no se encuentra una causa muy clara para tal enfermedad. Las buenas ideas alimentan y motivan, pues, al investigador, ¿no es cierto? No son nuevas, y acá nos dice son novedosas.
Y aquí voy a hacer otro paréntesis. La diferencia, no sé si alguien sabe la diferencia entre reciente y actual. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre reciente y actual? Manitos, pueden abrir su micrófono también, si conocemos la respuesta. Reciente y actual. ¿No? Pierdan el miedo. Aquí pueden equivocarse. Estamos para aprender todos. A ver, yo voy a seleccionar uno al azar. Paula González. Sí, Doc, aquí estoy presente. Bueno, a ver, reciente se da a entender que quizás es del pasado inmediato, o sea, algo que ya sucedió, pero no tan, no tan posterior. Y algo actual es que está en boga, que sucede, digamos, en el presente como tal. Ok, bueno. Sí quería escuchar esto, ¿por qué? Porque es al revés, ¿ya? Reciente es lo reciente. Por ejemplo, actual, conocimiento actual es la penicilina. Ya todos sabemos que desde Fleming, por serendipia, encontró la penicilina y desde ahí, pues, todo nos va muy bien con la penicilina. Obviamente, una faringoamigdalitis nos va muy bien con penicilina. Aquí es donde vamos y nadie le va a refutar a la penicilina. O sea, nadie va a decir, no, es que la penicilina ya no se ocupa o ya no se debe ocupar. No, eso ya es conocimiento actual. Está desde hace años toda esta información, toda la revisión que ha habido acerca no solo de penicilina, otros tratamientos, por ejemplo. Pero el reciente, sí es como que lo más recientito, lo que acaba de pasar justito ahora. Por ejemplo, el uso de dexametasona para la COVID-19. Al principio, donde nadie tenía ni idea de cómo tratarlas, se ocuparon a diestra y siniestra, pues todo lo que había, hidroxicloroquina, acitromicina, combinaciones de hidroxicloroquina con acitromicina, lo cual después empezaron a ver, ok, se están muriendo más pacientes, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se prolongó mucho, pues, el segmento QT y obviamente los pacientes entraban en paro y chao paciente. Ahí empezaron a ver y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor ya no recomendemos, esto está vetado, la FDA sí dijo, por Dios, ya no sigan ocupando esto, que no sirve, porque el paciente puede entrar en más riesgo, y peor aún si tiene un factor de riesgo cardíaco intrínseco, nos quedamos sin paciente. O, por ejemplo, el uso de la ivermectina, que también ya hasta la misma Merck, que es la casa farmacéutica, dijo, no, no hay evidencia para el uso de ivermectina. El dióxido de cloro, pues bueno, eso sí no tiene evidencia porque obviamente es un compuesto químico y no vamos a encontrar evidencia sobre eso porque por lógica y raciocinio, un compuesto químico, tratar una enfermedad, un blanqueador, no. Lo que vimos fueron más casos de lesiones esofágicas, de lesiones químicas, obviamente a nivel de esófago, o había pacientes que incluso a nivel de tráquea, porque justo se atoraron en la toma y se fue también por tráquea. Entonces, estos casitos ya nos dan un poquito de la idea de lo reciente. Ok, es reciente, sí, que el uso de la dexametasona también se puede emplear para la COVID-19 o actualmente otros fármacos que están en proceso de seguir sacando más estudios, como Remdesivir o Tocilizumab, que están todavía en estudios, no hay conjeturas todavía, sería muy apresurado decir sí, sí sirve, no, es el punto de esperar con calma, sí, la ciencia lamentablemente, si bien ha asombrado al mundo entero, como en menos de meses hemos producido una vacuna, sí, la ciencia realmente nos ha asombrado a todos, pero tampoco le demos mucho... le demos mucho palo a la ciencia para que ya saquen resultados así. No, todo es a su debido tiempo con un protocolo establecido y siguiendo normas de bioética establecidas. Entonces, a eso me iba con el novedoso y este novedoso, pues bueno, la diferencia entre actual y reciente. Así que cosas recientes, pues todavía se pueden investigar.
La novedad, nos dice, está en cómo el investigador, como investigador plantea el tema. Si bien puede ser un tema que ya ha sido estudiado, pero no este subcaminito, ahí está nuestro tema de investigación. Entonces, los límites, obviamente, en la elección del tema van a ser 3 puntos importantes. El interés que le pongamos, el tiempo que tenemos y el espacio. Vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Este interés, y con esto ya terminamos, ¿sí? El interés de este tema que apasiona al investigador, ¿sí? Esto ya hemos hablado mucho, el tiempo. Y aquí me detengo otro segundito. Si bien estamos de estudiantes o médicos, tenemos la consulta médica, pues bueno, ocupaciones también en casa, o el ser estudiantes, que sabemos que, bueno, a veces sacamos tiempo hasta donde no hay. Por ejemplo, yo no supe de vacaciones desde tercer semestre, porque todas mis vacaciones me dedicaba a investigar, y obviamente a pasearme por todo el Ecuador recolectando estas muestras. Como les decía al principio, yo empecé en leishmaniasis, entonces nos fuimos por todas las provincias del país tratando de encontrar esto de la leishmaniasis. Y este tiempo, créanme que para todo, absolutamente todo, hay tiempo. A veces decimos, no, es que no hay tiempo. No, sí hay tiempo. Justo una exposición que tiene mi colega Lenin Gómez sobre el tiempo que se ocupa en estudiar versus la malla curricular y cuánto tiempo te sobra, se quedan admirados. Algún día, si es que les interesa, pues Lenin les puede dar una charlita sobre eso, que realmente varios de mis compañeros que recibieron esa charla cuando estaban en 10º semestre se quedaron asombrados y decían, wow, cuánto tiempo desperdicié en todos mis años de carrera para venirme a enterar ahora que sí tenía tiempo para investigar, que es realmente cuestión de organizarnos un poquito. Y por último, ¿sí? Esto del espacio. Este espacio que nos dice considerar los lugares o el entorno sobre el cual se realizará este estudio. Pues bueno, podemos empezar, como les decía, solo estudiantes o una comunidad muy específico o un hospital muy específico o un centro geriátrico, en el caso que les decía que hice yo. Es decir, estos puntos muy específicos que pueden encontrarlos ustedes siempre y cuando lo planifiquen muy bien. Y por último, y ya, ahora sí, ya me termino, 3 preguntas que debemos responder. Su tema de investigación ya ha sido desarrollado por otros investigadores. En medicina sabemos que, o podemos decir, uy, es que ese tema, la diabetes está más que estudiada, o la hipertensión está más que estudiada. Por ejemplo, actualmente yo estoy haciendo un estudio de diabetes. Sí, la diabetes está estudiada, sí, pero no qué pasó en la pandemia. Entonces, tenemos un estudio del antes de la pandemia y después de la pandemia. Todavía no acaba la pandemia, así que sería en la pandemia. ¿Qué pasa con estos pacientes diabéticos? Y hasta ahora, pues todavía no acabamos la recolección de datos, pero hasta ahora los datos preliminares que yo tengo, pues me llama mucho la atención cómo los pacientes se han empeorado mucho en su condición y en el tratar de mantener, por ejemplo, esta enfermedad, ¿no? Que es altamente prevenible de las complicaciones si se trata muy bien. Tiene un tratamiento controlado sobre todo. Su tema de investigación tendrá un enfoque novedoso, y a esto del novedoso nos vamos otra vez con el tratar siempre de guiar el estudio que ustedes deseen por un punto muy específico. Y por último, considera que generará resultados que aportan a la comunidad, no solo a la comunidad científica, no solo al artículo como tal, a la revista que nos está publicando. Lo más top, claro, es publicar siempre en una revista Q1. Créanme que para mí pasó años para publicar en una revista Q1, pero ahora ya, por ejemplo, publico muy frecuentemente en estas revistas. Y al principio, al igual que todos, hemos empezado por revistas nacionales o revistas que tienen Latin Index por lo menos, o que están afiliadas
o que son indexadas a alguna fuente por lo menos. Sí, empezamos así, sí, porque son las que menos considera. Ya para revistas Q1, Q2, Q3, bueno, Q1 más, se necesita también un poquito de fondos para poder publicar en estas revistas. Así que no solo piensen en cómo va a aportar a la comunidad científica, sino cómo va a aportar a la comunidad en general, a nuestro pueblo, a sus familiares, si tienen un paciente con una familiar con diabetes, con hipertensión, con cáncer, pues bueno, cómo pueden beneficiar, si son estas áreas, cómo pueden beneficiar también a la comunidad el tema que ustedes están decidiendo investigar. Entonces, estas 3 preguntas son las claves y yo con esto quiero, solo les traje como novedad, me pareció interesante un poquito motivarles sobre estos 2 estudios que para mí tuve la oportunidad de verlos en vivo, estos 2 estudios, y me pareció muy motivador, se puede decir, como para terminar la charla, el hecho de hablar de ellos. El primero es la famosa terapia de los CAR T-cells. Estos CAR T-cells les voy a explicar de una manera no tan técnica, sino de una manera un poquito más sencilla, como para que se vea la relevancia. Consiste en obtener una muestra sanguínea de un paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda. Este pacientito se les trae una muestra de sangre, se sacan, se disgregan, se separan las células T y estas células T se les enseña, es como que van a la escuelita las células T para poder atacar al cáncer. Es muy loco, suena muy loco. Yo me quedé cuando recibí una clase sobre esto en mi máster, me quedé crazy totalmente, porque ¿cómo le enseñas? ¿No? ¿Cómo le dices que le enseñas a una célula T a defenderse? El sistema inmune de nosotros tiene un potencial incalculable, que incluso nuestro propio sistema inmune puede vencer el cáncer. Sí, de hecho puede vencerlo. Simplemente que no le da la gana, una y otra, que el cáncer tiene diferentes mecanismos, se llaman hallmarks en el cáncer, tienen diferentes hallmarks para poder bajarle a la inmunidad y no dejar, pues, obviamente, que el sistema inmune le ataque el cáncer. Entonces, estos CAR T-cells, le entendemos como carrito, ¿no es cierto? Pero obviamente es este receptor de antígeno quimérico. Pero nuestro profesor nos decía, ahora hay los CAR T-cells, luego va a haber los Mercedes T-cells, luego va a haber los truck T-cells, luego va a haber los camiones inmensos T-cells. Porque ahora se está empezando con este CAR T-cells, que es una escuelita, o sea, le sacan la sangre al paciente, le mandan a la escuelita las células, luego estas células, obviamente aquí sería la escuelita, ¿no es cierto? Aquí es donde como que empiezan a aprender con este tipo del cáncer en específico, empiezan a aprender cómo defenderse, luego se le inyecta al paciente esas células que están cargadas de conocimiento y en este pacientito, pues esas células que están con conocimiento van con otras células y les enseñan lo mismo. Es como que pasar el chisme que ya tienen, pasan el chisme al resto de las células T y pueden vencer el cáncer en el punto de vista de leucemia linfoblástica aguda. ¿Se puede? ¿Se está haciendo? Sí. Esto les quería como motivar un poquito. Y otro estudio que me parece también fascinante, una colega mía trabaja con drosófila. La drosófila melanogaster, esta drosófila melanogaster es la famosa, el famoso mosquito de la fruta. Todos han visto cuando hemos dejado mucho tiempo las bananas, los plátanos en la mesita y luego empiezan a aparecer estas pequeñas mosquitas, mosquitos. Sí, esos se llaman drosófilas, las drosófilas megalogaster. Estas drosófilas melanogaster se están estudiando. Este estudio, por ejemplo, este estudio en específico es del 2010, el que les estoy presentando, en el cual, así ustedes no lo crean, y yo cuando recibí clases de todos los modelos animales que se estudian ahora, me quedé impactada que estudien el cáncer en los mosquitos de la fruta, en la drosófila.
Imagínense estudiar el cáncer en esto, sí, una cosita. Ustedes van y les matan, ¿no es cierto? Estos bichitos, imagínense, se puede recolectar y estudiar el cáncer con estos bichitos. Sí, se puede estudiar. Incluso estos bichitos comparten un 68% de genes humanos que producen cáncer. 68%. Por eso la drosófila es un modelo importantísimo para el estudio de terapias contra el cáncer. Ahora se le utiliza mucho la drosófila para las terapias. Ustedes ven acá, por ejemplo, en la imagen A, ven un wild type. Wild type lo conocemos en el mundo de la biomedicina como normal, es el famoso wild type. Y acá tiene una mutación red. El red es un protoncogen. Este protoncogen, obviamente, le inoculan, le hacen que se sobreexprese a esta drosófila el gen red, que ya tiene la drosófila, pero no lo tiene mutado, pero se induce esta mutación del protoncogen y hace, como ustedes ven acá, que el ojito, estos son los ojitos de la drosófila, que el ojito obviamente se vuelva rugoso, se atrofie. Y acá es este mismo mosquito en el cual se le indujo esta sobreexpresión, que se conoce como overexpression o upregulation, de este gen red, protoncogen, pero se le trató con un fármaco en específico, este ZD6474. Al principio siempre todos los fármacos nunca se le pone un nombre, simplemente se le pone un código, porque siempre se testea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas a la vez. Entonces, justo en este mosquito, en esta drosófila, se le inoculó este fármaco. Y si ven cómo mejora, es wow, ¿no? Bien, no llega a lo normal, no llega a como estaba antes, pero miren cómo mejora, de lo que estaba así a que pase a esto, ¿no? Este es un modelo, estos de acá son un modelo de glioma. Estos modelos, por ejemplo, de glioma, como ustedes ven acá en la parte rojita, hay una sobreexpresión de las células, se me fue el nombre, de las células gliales. Sí, estas células gliales que aumentan con esto. Se ve que también esta drosófila tiene el receptor del factor de crecimiento endotelial. Entonces, cuando se le trata, miren cómo aumenta. ¿Sí? Y obviamente este aumento hace esto. Por ejemplo, este es el mismo mosquito, pero cuando nosotros le tenemos este mosquito así, vemos cómo cambia la forma del ojito e incluso aquí se generaron tejidos oculares. No son ojos, es tejido ocular, no funcional, atrofiado, pero hay tejido, ¿sí ven? Bueno, esto era como para terminar y motivarles un poquito y que se quedan como que, wow, sí, el mundo de la medicina, el mundo de la investigación en biomedicina que abarca, como les digo, la parte clínica, quirúrgica y la parte obviamente molecular asociada a estas dos, se logra este tipo de maravillas. Sí, me pareció muy, muy como interesante ponerlo un poquito. Así que, pues muchas gracias, mis chicos queridos, por la atención prestada. Me pueden seguir, como les digo, en mis redes sociales. Dudas, preguntas, me pueden escribir por ahí. Si por ahora no les respondo el correo, porque vi que hay algunos correos, y así que me pueden escribir también por ahí, no hay ningún problema. Y sin más, nos vamos a preguntas. Me he pasado unos minutitos. ¿Preguntas, dudas? Una persona tiene una pregunta. Ok. Pueden hablar nomás. Abran nomás los micrófonos. Espérenme, subo un poquito el volumen, que lo bajé hace un segundo. Ya, buenas noches, Doc. Dime, Alice. Ya, disculpe, mi pregunta era en cuanto a los reportes de caso. Para poder sacar la historia clínica del paciente, si es que ya no está en el hospital, ¿qué se debería hacer? Bueno, cada hospital tiene un comité de ética. Todos los hospitales tienen un subcomité. Entonces, estos subcomités, por ejemplo, si por AOB tú estás queriendo hacer este caso con el médico tratante que obviamente fue el que atendió este caso, se hace una solicitud al comité de bioética primero del hospital, se obtiene el consentimiento informado de los familiares. Ahí sí, de ley tienes que ir a buscarle, es decir, si vive, pues bueno, en el oriente, aunque sea le mandas el PDF y le dices que te eche una firmita y luego le escanee y que por favor te lo envíe.
Y con eso se presenta al comité de bioética. Y ahí sí te dan la autorización, comité de bioética, para que el sistema, el personal de sistema o de archivo te pueda brindar la historia clínica. Y Doc, entonces siempre se necesitaría al médico tratante o podríamos hacer como que por nuestra cuenta. Ah, sí puedes hacerlo por tu cuenta, pero los comités de bioética que son de cada hospital son un poquito quisquillosos en ese aspecto. Entonces ahí sí te piden que tengas obviamente un miembro que sea parte del hospital. Ujú. Gracias, Doc. De nada. Preguntas. No hay más preguntas. Buenas noches, Doc. Disculpe una pregunta. De los últimos dos casos de investigación que nos había mostrado me parecieron súper interesantes. Entonces le quería hacer una pregunta un poquito más fuera de esto para una duda que me quedó. De esta escuelita de que habíamos visto de los CAR T-cells, ¿es mediante modificación genética? Se me haría, o sea, yo pensaría mediante CRISPR-Cas9 o mediante qué mecanismo. No es CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas es otra cosa, ¿no? Este de aquí es como una, sí es como una inserción, ¿sí? Pero es como una proteína que se le pone directo. No es netamente edición genética, no le modificas al gen como tal, sino es una proteína como que le introduces. Es como actualmente el ARN mensajero en las vacunas, ¿sí? Sí. El ARN mensajero obviamente llega a nosotros, pero no es que nos cambia nuestro genoma, ojo, no nos cambia, ¿no es cierto? Claro. Sino simplemente estimula este ARN mensajero, pues que se produzca la proteína en específico y que esta proteína en específico sea la que se va a exponer en la membrana de la célula T y que el resto obviamente le empiece a identificar. Oh, qué increíble. Muchas gracias. De nada. Sí, es fascinante todo este tema. Me pareció súper loco. ¿Dudas, preguntas? Bueno, cualquier cosita me pueden escribir. Catherine, levantaste la mano. Adelante. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Yo quería ver si es que nos podría dar algunas sugerencias de ideas de investigación en el área de oncología, pero a nuestro nivel de pregrado, ¿no es cierto? Ajá, sí nos podría dar algunas ideas así, que podríamos investigar. Ok. A ver, el dar ideas es como alguna vez un doctor nos decía, el dar ideas es como decir de quién me puedo enamorar, ¿sí? Yo no te puedo decir de quién te puedas enamorar, ¿no es cierto? Ni a quién va a ser tu pareja actual. Simplemente te puedo decir, ok, el amor es esto, puedes considerarlo así, pero no te puedo decir de quién te puedes enamorar. Yo tengo varias líneas de investigación en cáncer y de hecho estoy trabajando en varias más. Si quieren, obviamente pueden ayudarme, colaborarme en esto, quienes estén interesados al menos en el área oncológica. Me pueden escribir, como les digo, Facebook o Instagram o Twitter, el canal que ustedes prefieran. Pero sí, en cáncer hacer algo desde el pregrado sí es muy difícil. Yo hago mucho la parte de salud pública en onco, sí, porque la parte experimental lamentablemente no se puede. Los sistemas de bioética, al menos a nivel del Ministerio de Salud Pública, es quien nos debe aprobar. Por ejemplo, yo ahora tengo algunos protocolos por ser aprobados, pero se demora mucho y bueno, sí es difícil tratar de hacer algo con pacientes, es muy difícil. Esa parte sí es muy difícil, al menos en la parte oncológica. Por eso les digo, yo algunos protocolos ya los tengo puestos, pero obviamente toma su tiempo, ¿no? No se saca de la noche a la mañana, sí toma su tiempo. Así que bienvenida, si me escribes un mensajito si te interesa. Alejo nos está levantando la mano. Buenas noches, doctora, agradeciéndole por compartirnos todos sus conocimientos. Mi pregunta va dirigida a si es que es posible sacar a flote un reporte de caso clínico que no esté, digamos, que no exista el diagnóstico genético. Asimismo, como usted destacaba, que había encontrado así casos de Do 15. en raros
que incluyen así alteraciones de cromosomas y demás. Justamente fue mi caso, encontré un caso muy particular, pero netamente el diagnóstico que le había dado es únicamente clínico. Entonces, como incluye exámenes de laboratorio, digamos, caros, o no sé cómo funciona realmente, desconozco, no tiene ese diagnóstico. ¿Es posible sacar a flote o hacer un reporte de caso clínico de un supuesto o no? A ver, partamos de dos cosas en este punto, ¿no? Yo alguna vez también vi un caso de un síndrome de Wanderberger, que es justo un bebito que nace solo con el mechón, el primer mechoncito de aquí, blanco. Blanco, 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 blanco. Y con los iris de diferente color. Y obviamente, cuando ya me puse a investigar, como les digo, esta primera step que es Medscape o UpToDate y ver de cuánto en cuánto se presenta, este caso se presentaba uno en cada 300,000, pero la familia era de recursos económicos bajos y el diagnóstico es genético. Entonces, cuando tenemos estos casos que son extremadamente raros, sí, lamentablemente sí es necesario como para darle ese plus a tu diagnóstico de que es esto, ¿por qué es esto? Es la parte genética. Cuando tenemos estos casos muy, muy, muy raros, es la parte genética. Pero claro, los estudios no los realizamos, no sé si me escribes de Ecuador, ¿estamos en Ecuador o Alejo? Claro que sí, doctora. Ecuador, ya. Entonces, claro, aquí no se hacen esos estudios, todo eso se manda a Estados Unidos. El precio oscila entre $1,000 y $1,500 para hacer estos estudios genéticos. Y bueno, si quieres le echo un vistazo algún rato. Se puede, si es que por A o B se le aborda como este caso tiene como limitación el acceso a tal cosa por los recursos económicos de la familia. Podría ser por ahí. No es novedoso, pero podría ser por ahí un poquito el abordaje como para decir el por qué no se puede dar. Pero sí, algunas revistas, cuando mandas a las revistas, algunos sí te pueden decir, ¿sabe qué? Me gustaría ver como que el diagnóstico preciso, y ese diagnóstico preciso pues se logra con la parte genética. Es decir. Muchas gracias, doctora. Ok. Alice, vi que alzaste la mano, o se nos aplastó. Ok, bueno, como les digo, al menos esta charla iba a ser muy light porque es solo un pantallazo de todo lo que se puede investigar. Desde el punto de vista de pregrado, pues sí podemos investigar al menos cosas que tengamos a la mano. Los casos clínicos son muy buenos. Recuerden siempre el uso de el consentimiento informado, lo más importante que ustedes pueden tener como último consejo en general. ¿Sí? Y otros estudios que son, por ejemplo, las de encuestas, también son estudios muy válidos. Estos cross-sectional son estudios muy válidos. Son estudios que tienen relevancia porque nos dan también otro pantallazo sobre X o Y circunstancia que esté pasando, ¿sí? Y son fáciles, obviamente, no se necesitan muchos recursos, y ahora como estamos en tiempos de pandemia, pues bueno, también se los puede hacer vía online. Y estos vía online, por ejemplo, yo les voy a dar una charla sobre cómo armar una base de datos en semanas posteriores, así que ahí también voy a irles enseñando un poquito de cómo se pueden armar estos cuestionarios para al menos hacer estos estudios que son muy fáciles de realizar. ¿Qué más? Doctora, buenas noches. Justo respecto a lo que comentó acerca de los cuestionarios virtuales, ¿qué recomendaciones o qué indicaciones se deben tener para no caer en generar mucho sesgo? Primero, obviamente, tratar de redirigir tu encuesta a la persona indicada. Si es pacientes, pues, diabéticos, ya, me invento. Pues socializar más entre los médicos familiares o los médicos generales que ven pacientes diabéticos y que estos pacientes diabéticos, pues bueno, les pueden como redirigir hacia esta encuesta, que son obviamente mecanismos online. Si bien tiene su sesgo y siempre va a tener un sesgo importante estos estudios y eso lo sabemos y siempre en la parte final nosotros ponemos en limitaciones
el sesgo que puede haber o la probabilidad de sesgo que puede haber, porque hacer una encuesta online, pues puede llegar a todos y yo sin ser diabética, pues puedo rellenar la encuesta. Pero aquí es un poquito la parte ética de cada uno, ¿no? Si tú ya envías a alguien, pues, y sabes que no eres diabética, ¿para qué vas a responder, no es cierto? Entonces aquí, algo que he aprendido con los años de experiencia en estas encuestas es que, por lo general, si hay gente curiosa que ingresa a estas encuestas, ¿no? De lo que sea. Hay gente siempre curiosa que es como, a ver, veamos cómo está haciendo. Y claro, ya pasa el primer step, que es esto del consentimiento, y se da el clic en el consentimiento y luego pasan las primeras preguntas, pero llegan a tal pregunta y como que se aburren y se salen de la encuesta. Entonces, un tip que yo les doy, porque me ha pasado, es todas esas encuestas que no están llenas en su totalidad, chao encuestas. ¿Sí? Así te quedes con menos, pues sí, pero chao. Todas las que no están completas, chao. Únicamente te quedas con aquellas que están en su totalidad hasta el final, hasta la última, que es la última verificación que se hace. Hasta esta te quedas. El resto, preferible, las eliminas. Ese es el mecanismo que yo te digo que he empleado como para tratar, porque ahí me doy cuenta de la gente que es curiosa, que no es curiosa, ¿no? O la gente que realmente le está interesando el tema y llega hasta el final. Ok, de nada, Esmeralda. Más dudas, más preguntas. Bueno, y si no tenemos también otro espacio la próxima semana que vamos a hablar de diseños y luego sobre las bases de datos. Sin más preguntas, entonces, jóvenes queridos, dime, Alice, ¿te veo levantadita la mano? No, Y Alejo, Sí, doctora. Alejo, Alejo. dime. Ya. Otra preguntita, doctora. En el caso de que digamos, el paciente que nosotros ubicamos no está registrado en una entidad, o sea, no sé, lo encontramos de casualidad en nuestra práctica de salud comunitaria, igual necesitamos, ahí sería el consentimiento informado sería por parte del Del el paciente. tutor, digamos, o del paciente. En este caso, el paciente no está en sus facultades, sería el tutor. Entonces sí, el tutor. Ah, ya. Sí, es del tutor. Y si no hay una entidad, pues bueno, ahí sí puedes, claro, o sea, ahí sí puedes, pero con el consentimiento de tu paciente. O de los Doctora, y tutores. en el caso de que se traten de pacientes, ¿cómo le digo? Hay un grupo, no tengo bien claro el nombre, pero pertenecen, digamos, a un orfanato, o sea, ellos están al cuidado de esas personas, pero se identificó, bueno, se aperturó esta oportunidad y se identificó este tipo de diagnósticos. En ese caso, ¿se puede proceder o estamos irrumpiendo o habría cabida igualmente a un comité de ética? ¿En todo se presentó la misma condición genética o esto es otra cosa? No, 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 no. No, Es no, otra cosa. es la misma, pero a ver, la paciente está en un orfanato. Ujú. Entonces, digamos, sin romper, no, bueno, a ver, no me sé expresar. En este caso sería el permiso para el orfanato, ¿no es cierto? O no está, o no, o sea, existe ese impedimento porque se trata de esta paciente con muy bajo, ah, bueno, no me dejo expresar. Nivel de Es un instrucción. grupo en donde está muy cuidado, o sea, no podrían incluso exponerse a este tipo de cosas. Ah, Una vez me supo destacar un doctor que yo le dije, existe esta condición, y me señaló que a este tipo de pacientes que no, o sea, no, y no, y es justamente porque se trata de una paciente con esa condición y además el Estado la avala, la cuida. No se puede publicar esas cosas. En los ahí científicos no se sí. puede publicar esas cosas. Cuando Entonces, son, al menos cuando son instituciones públicas,
ahí sí es, ojo, ahí es de cuidado. Pues son instituciones públicas, si bien tú puedes hacer como que un oficio de respaldo a estos centros de cuidado, y ya te estoy entendiendo la idea, a estos centros de cuidado donde ellos en primera instancia deben decir, ok, si es con fines educativos y científicos, pues bueno, se puede realizar, pero sobre ellos está el Ministerio de Salud Pública. Entonces, para sacar algo del Ministerio de Salud Pública es muy demorado. Yo alguna vez puse un protocolo estando en pregrado, pasó 6 meses, ninguna respuesta, 7 meses, ninguna respuesta, 8 meses, ninguna respuesta, hasta que ya dije, hasta ahí quedó. Porque depende mucho de estas instituciones de cuidado. Sí son un poquito más como recelosos con la información que sale, pero el Ministerio de Salud Pública, si tú encuentras una falencia en estos centros, el Ministerio de Salud Pública, en teoría, deberían decir, a ver, ratito, ¿qué está pasando en este centro para que se esté dando tal condición? No les están cuidando bien, está pasando, yo qué sé, el sistema de agua potable está malo, lo que sea. Sí, es decir, tienen que empezar, por protocolo tendrían y deberían empezar con una investigación a este centro. Sí, es un tema delicado, es un tema muy, muy, muy delicado el que tú me expones, pero sí, el protocolo sería así, primero la institución y luego el Ministerio de Salud Pública, y ellos junto contigo, pues bueno, deberían hacer este seguimiento a estos pacientes, a este grupo de esta población, ¿no? Que es muy específica. Entiendo, doctora, muy amable. Gracias. De nada. Bueno, sin más entonces, nos despedimos. Si tienen dudas muy, muy puntualitas, como les digo, me pueden escribir en mis redes sociales. Dice, para estudiantes de primeros niveles que no tienen experiencia en el área, Luis nos dice, que no tienen experiencia en el área clínica como tal, es decir, que no tienen aún contacto con pacientes y casos clínicos, ¿qué temas recomendaría que pueden investigar y abordar para empezar a involucrarse en el área de investigación o a quién acudir? Ok, por ejemplo, aquí en este tema, sí es, si bien no como casos clínicos, pero sí, por ejemplo, este hecho de las encuestas. ¿Alguna idea en específico que te pueda surgir sobre X o Y tema? Encuestas muy sencillas, una. Otra, empezar a hacer como revisiones de literatura. Si te gusta el síndrome de Cushing, lo nombro porque es bastante peculiar, ¿no? Si tienes, pues, dudas sobre la fisiopatología, la etiología, cómo está siendo el diagnóstico, el tratamiento, pues, bueno, empezar a hacer estas revisiones bibliográficas, revisiones de literatura que también son publicables, como revisiones de literatura, ¿no? Diferencias entre revisión de literatura, revisión sistemática, muy, muy diferente. María Emilia Cortés nos dice, doctora, por favor, ¿podría ayudarnos con su mail? Ok, no hay problema, yo les dejo mi mail por aquí, o si no, como les digo, me pueden buscar como Catherine Simbaña Rivera en mis redes sociales. A ver, les dejo ahí el nombre completo como tengo en redes y les pongo mi correo. Arroba Catherine Simbaña, catherine.simbana.rivera@udla.edu.es. Ok. No hay más dudas, preguntas. Un gusto como tal compartir con ustedes una vez más. La próxima semana también nos vamos a encontrar y de aquí en otras semanas, en abril, si no estoy mal, creo que es la última exposición que tengo. Así que, jóvenes, les invito una vez más a investigar, a que tengan ese curioso investigador en ustedes, a que busquen más allá, a que lean. Sobre todo es la parte de leer. No es solo el querer investigar, sino es el saber leer, el saber ser críticos. Vemos ahora muchas valencias de medicina basada en evidencias
y justo si es que alguien se entra en mis redes sociales, doy caso, revuelo mucho la medicina basada en evidencia, es que algunos decían no, que por qué se va a poner eso en práctica, y otros la apoyaban, y ahí empiezas un poquito a darte cuenta de la necesidad de la medicina basada en evidencias en la práctica clínica diaria, ¿no? El punto de nuestros pacientes siempre va a ser el tener la mejor información disponible para que tú des la mejor evaluación y el mejor manejo a tu paciente. Y sin más, entonces nos despedimos, que no sé si cierran los organizadores, sino con mi parte, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora. Excelente como siempre y igualmente gracias a los asistentes. Gracias. De nada, un gusto.